Bueno, vamos a ver un concepto muy sencillo de lo que es la derivada. Si tenemos una curva y una recta y tocamos esa curva en diferentes posiciones, se dice que esta recta es la tangente. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica con nuestros ejes y X, nos dice entonces que la derivada es la recta tangente que solo corta a la función en un solo punto, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues esta es nuestra pequeña introducción y vamos a hacer una serie de demostraciones acerca de las funciones de las derivadas. Entonces, vamos a ver lo que es el concepto de derivada. Derivada en un punto está asociada a la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en el punto que le corresponde a la imagen de determinado valor de x. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos una curva y una recta secante que toca en dos puntos a nuestra curva. En este caso tenemos estos dos puntos en el eje de las x y en el eje de las y y su nomenclatura correspondiente. En este caso tenemos x y f de x, xo y fxo, y sus puntos. En este caso es x y f de x, xo y f de xo, ¿sí? En este caso tenemos la fórmula de la recta pendiente. Nada más aquí vamos a sustituir. Tenemos que es f de x más el incremento, en este caso es f de xo, menos f de x, ¿sí? Entre el incremento que tenemos de x menos xo. Para obtener nosotros nuestra derivada, decimos que es derivada de x es igual al límite. Aquí vamos a cambiar nuestra nomenclatura por h y decimos cuando h tiende a xo o a 0, ¿sí? Entonces tenemos que es f x más h menos fx entre h. Vamos a ver un ejemplo. Dice, dada la función f de x, 2x más 4 y xo va a tender a llegar a 3. Calcular derivada en 3. De la fórmula que tenemos, vamos a despejar. Tenemos límite cuando x tiende a 0. Sustituyendo, tenemos f, que es la función, xo, que pasa a 3, más h, más 4, que es nuestra constante, menos fxo, en este caso es 2, 3 más 4. Hacemos las operaciones, obtenemos 6 más 2h más 4 menos, en este caso son 10. Entonces tenemos, eliminamos y eliminamos aquí. Obtenemos 2 entre h. 2h entre h. Aquí también podemos eliminar y obtenemos límite de h cuando tiende a 0 de 2. El resultado que obtenemos es 2. Buenas noches. Continuamos con las funciones trascendentes. En estas funciones, la variable independiente figura como exponente o se halla afectada del signo logarítmico o de cualquiera de los signos que emplea la trigonometría. Tenemos tres casos: funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas. Vamos a ver en este caso la función exponencial. Definición. Una función exponencial con base b es una función de la siguiente forma. Función de x es igual a b exponente x, donde b y x son números reales, tal que b
es mayor que 0 y b es diferente a 1. Vamos a ver ahora la función exponencial de base e. Nos dice la definición para un número real x, la ecuación f de x es igual a e elevado a la exponente x, define la función exponencial la base e. Las propiedades de esta función f de x es igual a e exponente x. Su dominio, todos los números reales de menos infinitos a más infinito. El rango, todos los números reales positivos que va desde 0 hasta infinito, y su gráfica es continua. Con lo que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas en base a es la función inversa de la exponencial en base a. Tenemos un ejemplo. La función de x es igual al logaritmo de 2x. Aquí graficamos los valores de x y los valores de y, que es el logaritmo de 2x. Aquí vemos la gráfica y vamos a ver también lo que son las propiedades. Su dominio, todos los números reales positivos de 0 a infinito. Su recorrido, todos los números reales de menos infinito a más infinito. La gráfica es continua. Los puntos 1, 0 y A1 pertenecen a la gráfica, como lo vemos aquí también. 1, 0 es inyectiva y la gráfica es creciente si A es mayor a 1 y decreciente si A es menor a 1. Ahora vamos a continuar con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas asocian a cada número real x el valor de la razón trigonométrica del ángulo cuya medida en radianes es x. Vamos a ver las gráficas ahora. En la función seno, esta es su gráfica, función de x igual al seno de x, y notamos que un punto de esta gráfica toca en el eje de las x, función coseno. Nuevamente observamos su gráfica y vemos que toca en un punto del eje y. En la función tangente, volvemos a ver, vemos lo que es su gráfica. Función de x es igual a la tangente de x y observamos dónde toca su gráfica. Continuamos con lo que son las cosecantes. Con la cosecante, su recorrido, como podemos ver, se efectúa en el eje de las y. Y esta es su función de x es igual al cosecante de x. Función secante. Como vemos, estas son las gráficas que se obtienen de la función x igual a la secante de x. Función tangente. Tenemos aquí su ecuación. F de x es igual a la cotangente de x y su gráfica vemos que nos toca el eje y. Bueno, vamos a continuar ahora con derivadas de orden superior. La definición nos dice: una función f tiene derivadas de orden superior si puede derivarse en más de una ocasión. Es decir, si la derivada de f puede derivarse, se obtendrá su segunda derivada, de la cual al derivarse puede obtener su tercera derivada, y así sucesivamente. El grado de la derivada superior de una función f es el número máximo de derivadas que se puede obtener de ella. Vamos a ver un ejemplo. Encuentre las tres primeras derivadas de la función. F de x es igual a 5x cúbica menos 7 medios x al cuadrado más 2x menos 3. La primera derivada la vamos a obtener de 3 por 5, 15, x cúbica menos 1, vamos a obtener x cuadrada, menos 2 por 7, 14, entre 2, 7, x
2 menos x al cuadrado menos 1 sería x, y en este caso es 2 y la derivada de x es 1, y aquí vamos a eliminar porque la derivada de una constante es 0, y ya obtenemos lo que es nuestra primera derivada. La segunda derivada la vamos a seguir obteniendo de 2 por 15 son 30, x, 2 menos 1, x, continuamos, 1 por 7 son 7, x es 1, y también volvemos a eliminar esta otra constante y obtenemos nuestra segunda derivada. Para obtener nuestra tercera derivada, multiplicamos 1 por 3, 1 por 30, 30, derivada de x es 1, y tenemos una constante, su derivada es 0. Nuestro resultado en nuestra tercera derivada de x es igual a 30. Vamos a continuar ahora con la derivación de funciones implícitas. Las funciones implícitas son aquellas en las cuales no aparece despejada la variable que se toma como independiente. Vamos a ver el ejemplo. Calculen la derivada de la función y al cubo más 2x al cuadrado y menos x igual a xy. Colocando nuestras derivadas en cada uno de nuestros términos obtenemos derivada de x de y al cubo más 2x al cuadrado y menos x es igual a la derivada de x, xy. Ahora lo que vamos a hacer es separar y hacer la suma de cada una de las derivadas. Vamos a tener en el primer término derivada de x de y cúbica más la derivada de 2xy menos la derivada de x igual a la derivada de xy. Haciendo la derivada obtenemos 3y al cuadrado derivada de y entre derivada de x más 2 al cuadrado derivada de y entre derivada de x más 4xy menos 1. Esto es igual a derivada de x de derivada de y entre derivada de x más y. Ahora lo que vamos a hacer, solamente vamos a pasar este término y dejamos sola a y, que es nuestra variable independiente. 3y al cuadrado derivada de y entre derivada de x más 2 al cuadrado derivada de y derivada entre derivada de x más 4xy menos 1 menos, ahora pasa con signo negativo, x derivada de y entre derivada de x igual a y. Simplificando y dejando solamente derivada de y entre derivada de x como término común, que multiplica a 3y al cuadrado más 2x al cuadrado menos x es igual a y más 1 menos 4x. Nuestro resultado ahora, acomodando, tenemos que nuestra derivada de y entre derivada de x va a ser igual a y más 1 menos 4xy entre nuestro término 3xy al cuadrado más 2x al cuadrado menos y, y obtenemos nuestro resultado. A continuación vamos a ver el teorema de la función inversa. Una función es invertible si y solo si la función es biyectiva. Cuando el dominio y el contradominio de una función invertible son el mismo conjunto, la función y su inversa se puede graficar en la misma y en el mismo sistema. Las gráficas de ambas funciones resultan ser simétricas. Esto es debido a que las parejas x y pertenecen a la gráfica f si y solo si
y, x pertenecen a la gráfica f-1. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar la inversa de la función x igual a x más 2, todo esto al cubo más 1. Lo primero que se tiene que realizar es despejar x de la función. Entonces tenemos la función y es igual a x menos 2, todo esto al cubo más 1. Entonces vamos a despejar. Primero vamos a pasar el 1 y nos queda y menos 1 es igual a x menos 2, todo esto al cubo. Elevamos a la raíz cúbica. Después despejamos y obtenemos x más 2 es igual a raíz cúbica de y menos 1. Despejando ahora x, obtenemos x es igual a la raíz cúbica de y menos 1 menos 2. Entonces de aquí obtenemos que y es igual a x al cubo de x menos 1 menos 2. Ahora esta y se convierte a f menos 1 de x igual a la raíz cúbica de x menos 1 menos 2, que es nuestro resultado. Graficando nuestras dos funciones, obtenemos primero nuestra primera función con su gráfica, y en la segunda gráfica, que es su simétrico de la función que obtuvimos, y esta es nuestra gráfica en función inversa. En conclusión, identificamos el concepto de derivada a través de los límites. También relacionamos la derivada con la continuidad de diferentes funciones. Y por último también vimos cómo utilizamos las propiedades de las derivadas para determinar la derivada de funciones. En sí, esta es nuestra conclusión de nuestro trabajo.